Amén. Yo le invito a que pongan mucha atención en este texto que vamos a leer, mis hermanos, porque, bueno, es una palabra que viene muy acorde a estos últimos tiempos. Dice Primera de Juan 2, del 18 al 21, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que son los últimos tiempos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Yo en esta tarde, en esta mañana, ¿verdad? Le he titulado La unción del Santo. Y yo me preguntaba, ¿qué es la unción? Muchas veces tenemos una idea equivocada de lo que es la unción, ¿verdad? Hemos escuchado el ungido de Jehová, ¿verdad? Aquel ungido profeta o el ungido predicador, como señalando que ciertas personas son ungidas y otras no. Se piensa que es una experiencia sobrenatural. Se piensa, ¿verdad?, que hay ciertos creyentes privilegiados que los cuales pueden hacer cosas milagrosas porque están ungidos. Y ese es un criterio, una forma de pensar errónea. Sin embargo, la palabra nos enseña que unción en griego es crisma, que significa ungüento, haciendo referencia en el cual se ungía a los profetas y a los sacerdotes. Y en el Antiguo Testamento, a alguien que se le iba a dar un cargo, se ungía a la persona, se le echaba aceite, ¿verdad? Como en sinónimo de que tenía la unción, la presencia de Dios. Sin embargo, ahora que vino Cristo, cambió esto, porque dice la palabra que cuando Jesucristo fue bautizado, Él fue ungido con el Espíritu Santo. Si vemos, ¿verdad?, que dice la Escritura que llegó la paloma, y la paloma era un simbolismo del Espíritu Santo. Jesucristo fue bautizado y fue ungido, y dice la Biblia, declara que a partir de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, los ungidos no solo son los profetas o los sacerdotes, sino todos y cada uno de los creyentes. Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, automáticamente el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros. Esa es la unción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. El ungüento con el cual Dios nos ha ungido a todo creyente es el Espíritu Santo. Ningún creyente debe de buscar la unción porque ya la tiene. Hay personas que dicen, es que yo voy a buscar la unción para que llegue y entonces en el nombre de Jesús pueda hacer milagros. Mi hermano, usted ya puede hacer milagros. Usted ya puede orar por los enfermos, usted ya puede hacer las cosas de Dios, porque usted ya tiene la unción. Y como leímos en Primera de Juan 2:20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, o sea, de Dios. Nosotros tenemos la unción de Dios y conocemos todas las cosas. Nosotros estamos ungidos y somos hijos de Dios, tenemos la unción de Dios. Ahora, ya entendemos qué es la unción, ¿verdad? Ya entendimos que si yo acepto a Jesús como mi Señor, ahora tengo la unción, tengo el Espíritu Santo dentro de mi vida. Sin embargo, lo que sí hace mucha falta es exhortar al creyente a que la unción que ya tenemos
pues se note, ¿verdad?, que tenemos esa unción. Porque pues ahí estamos como que no tenemos nada, no manifestamos realmente que tengamos esa unción. Y vemos aquí que necesitamos avivar, como decía, ¿verdad? Aviva el fuego que hay en ti. Necesitamos avivar ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu está dentro de nosotros, pero muchas veces nosotros contristamos el Espíritu Santo. Dice la palabra que no contristemos al Espíritu Santo, sino que antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Mucha gente está fascinada con codearse con lo sobrenatural. Y yo me imagino que muchos de nosotros hemos fantaseado con, y voy a llegar y ese enfermo que está paralítico, en el nombre de Jesús va a sanar y voy a hacer que esto y lo otro, y nada pasa, ¿verdad? Porque mucha gente está esperando cosas sobrenaturales, prodigios, para muchas personas poder creer que se haga algo espectacular. Sin embargo, dice la palabra que cuando recibimos la unción de parte de Dios, tenemos la autoridad y el poder de hacer esas cosas. La unción en el creyente tiene dos propósitos. Cuando Dios nos ungió, nos ha ungido, el propósito número 1 es lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo de Dios, el principal propósito es enseñarnos todas las cosas. Porque cuando usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor, no sabemos muchas veces cómo servirle, cómo buscarlo, cómo acercarnos a Él, cómo hacer las cosas para Él. Y dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar a hacer las cosas. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a mostrar cuál es el camino correcto, qué es lo que tenemos que hacer. Dice, sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es imposible entender o aprender lo que se encuentra en la Biblia. Yo conozco personas que leen la Biblia y la han leído muchas veces y no entienden. Por más que leen y leen, no comprenden. Porque dice la Escritura que el único que nos va a revelar, nos va a dar el conocimiento y el entendimiento de esa palabra es el Espíritu Santo. Ellos leen la Escritura como si fuera historia, como si fueran poemas, como si fuera un libro cualesquiera. Pero la Escritura dice que el Espíritu Santo nos revela. El Espíritu Santo, cuando alguien tiene el Espíritu Santo, usted lee la palabra y dice, entiendo lo que dice aquí. Ay, el Señor dice que haga esto, que haga aquello, porque el Espíritu Santo nos los va a revelar, va a hacer que entendamos. El segundo propósito que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida es que la unción nos ha sido dada a los creyentes para que no se dejen engañar por los falsos maestros. Primera de Juan 2, 26 al 27. Yo le invito a que leamos. Primera de Juan 2, del 26 al 27. Dice así: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis, que es el que pertenece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma que os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Hijitos, permaneced en él,
para que cuando se manifieste tengamos la confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos va a enseñar lo que es verdad, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Hay muchas religiones, hay muchas enseñanzas que uno dice, ¿y ahora cuál le voy a creer, verdad? Si hay tantas religiones, ¿cómo voy a saber cuál es la verdadera? Cuando usted lee la Escritura, el Espíritu Santo le revela lo que es verdadero. Y como decíamos, ¿verdad? Cuando usted conoce un billete verdadero, luego lo identifica. Pero si no lo conoce, le pueden engañar dándole uno falso. Necesitamos conocer la palabra de Dios para saber qué es lo verdadero. Necesitamos leer la palabra de Dios. Entonces, un ungido no puede ser engañado por otras doctrinas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros diciéndonos, no es correcto estar en tal o cual lugar, o esa enseñanza no es correcta. Ayer estábamos escuchando un estudio del hermano Antonio Bolaines acerca de los sellados, de los que tienen el sello del Espíritu Santo. Y decía ahí que había una hermana que llevaba 14 años en una religión. Y después de 14 años de estar en la religión, ella dijo, no, como que esta religión no es la correcta. Y se cambió de religión. Duró otros tantos años en la siguiente religión y luego dijo, no, como que esta religión tampoco es la correcta, y se cambió de religión. Y dijo el hermano, una persona que está cambia de religión es porque no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le va a guiar a lo que es verdadero. Y usted necesita leer la palabra para saber qué es lo que es verdadero. Así es de que no podemos decir, estamos en la religión equivocada. Dice la palabra que no es religión, es una relación personal con Dios. Cuando usted aprende a tener una relación, una intimidad, un amor con Dios, Dios le va a revelar todas las cosas. Le va a revelar lo que es correcto y lo que no lo es. Entonces, el ungido de Dios, para poder entonces saber si nosotros estamos ungidos, si realmente recibimos el sello del Espíritu Santo, aquí nos vamos a dar cuenta que el ungido busca tener intimidad con Dios. Aquel que ha recibido a Cristo, aquel que él solo, ¿verdad? De todo su corazón decidió aceptar a Jesús. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él, ahora tiene un deseo de buscar a Dios. Nadie lo obliga a venir a la iglesia. Nadie le forza a que esté ahí, sino que el Espíritu Santo, que ahora mora dentro de él, le dice, ve a la iglesia, congrégate, lee la Biblia, empieza a orar, empieza a estudiar. El Espíritu Santo le anima, le empuja a ir buscando de Dios. El Hijo de Dios busca pasar tiempos a solas con su Padre, busca pasar tiempo con el Creador, tiempos indefinidos. El que no ha recibido a Cristo, o el que no ha recibido esa unción de parte del Señor, cumple como en su trabajo, llega y checa y se va. Pero el que es hijo de Dios, que ha recibido a Jesucristo, él, no importa en el lugar en que esté, adora al Dios. No importa si no es la mañanita, ¿verdad? O si no es la tarde, si está comiendo, si está trabajando, él adora a Dios. No busca un tiempo específico de decir, es que solamente en la iglesia tengo que adorar a Dios. Es que solamente el día de culto, no. El que ama a Dios y es ungido de Dios, busca tener tiempo con Dios. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Si usted y yo no permanecemos en Cristo, adorándolo, buscándolo, no vamos a producir ningún fruto. ¿Por qué cree que hay tantos cristianos? ¿Por qué cree que hay tantos cristianos que solo se congregan pero no producen fruto en su vida? Porque realmente no están permaneciendo en Jesús, no están buscando tener intimidad con Dios, no están buscando la presencia de Dios. El pasar tiempo en intimidad con Dios, ¿sabe qué provoca? Provoca que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Provoca que nosotros busquemos a Dios con gozo y alegría. Provoca que Dios arrastre de nuestra vida toda apatía, todo desgano, todo desánimo, toda tristeza, todo temor, todo pecado. Hace tiempo me decía una persona, es que yo le fallo a Dios y le fallo y todo el tiempo estoy orando diciendo, Señor, quítame esto, ya no quiero fallarte de esta forma. Y le dije, ¿sabes qué? No te enfoques en tu pecado, porque si estás enfocado en el pecado que no has podido cambiar, no lo vas a cambiar. Enfócate en adorar a Dios. Enfócate en buscar a Dios, en aprender de su palabra, en cada día orar y buscar a Él, y Él se va a encargar de desbordar tu corazón y sacar esas cosas que te estorban, esas cosas que no te dejan seguir adelante. Por eso el ungido de Dios busca pasar tiempo con Dios. El que tiene ese sello del Espíritu Santo, aquella persona que ha sido ungida por el Señor, que ha recibido el sello del Espíritu Santo, reconocen. En otras palabras, en su vida hay arrepentimiento. Esas personas al que Dios, cuando Dios las toca, cuando ellos aceptan a Jesús, reconocen que vivían una vida apartada de Él, reconocen que necesitan a Dios, reconocen que tal vez están haciendo cosas o dejando de hacer cosas que deberían dejar de hacer o empezar a hacer. Amén. La palabra enseña que Dios no puede usar vasos sucios, que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros y que Dios desea tener templos limpios, vasos limpios. El verdadero Hijo de Dios está consciente que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que sus miembros deben de servir al Señor. El que ha entendido, el que ha recibido a Jesús, el que ha recibido el Espíritu Santo, entiende que su cuerpo tiene que glorificar a Dios, que su cuerpo ahora tiene que dejar de hacer cosas que antes hacía. Como dice la palabra, el que robaba ya no robe más, el que fornicaba ya no fornica más, porque ha entendido que ahora mora el Espíritu Santo y desea limpiarse, desea agradar a Dios. Primera de Corintios 6:12, yo le invito a que vaya conmigo. Primera de Corintios 6:12, del 12 al 20 dice así: todas las cosas, escuche bien, todas las cosas me son lícitas. ¿Qué quiere decir lícitas? O sea, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo puedo hacer lo que yo quiera, como muchos dicen, es mi vida, ¿verdad? Pero dice, pero no todo me conviene. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. No es para que nosotros le demos rienda suelta a nuestro cuerpo, sino que nuestro cuerpo debe glorificar a Dios. Y el Señor para el cuerpo.
Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos unimos a Cristo, ahora somos uno. Y si nosotros nos unimos con una ramera, son uno en la ramera. Entonces la palabra de Dios nos enseña que nuestro cuerpo, nuestros miembros, deben glorificar a Dios. ¿Y por qué? Porque el que es ungido de Dios desea glorificar a Dios. Desea limpiar su cuerpo y dejar de practicar cosas que antes practicaba. La palabra nos enseña que sí, somos pecadores y que nuestra carne es débil también, pero que el pecado ya no debe dominarnos. Usted no puede decir, es que no puedo dejar, no. Porque antes no podía, porque no tenía Cristo. No tenía el Espíritu Santo que ahora va a estar dentro de usted, redarguyéndole, enseñándole, guiándole. El Espíritu Santo le ayuda a que usted pueda dominar esos pecados que usted no podía hacer, no podía dejar. No debemos de ser reincidentes en el pecado. El Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros podamos dominar. La otra vez estaba compartiendo con una persona que le decía, mira, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, vive dentro de nosotros y ahora nos enseña a vivir una vida cristiana. Y nosotros tomamos decisiones. Y el Espíritu Santo, cuando ve que vamos a tomar una mala decisión, el Espíritu Santo nos dice, hey, no, por ahí no vayas, vete por acá. Y yo le decía, si nosotros ignoramos al Espíritu Santo y le decimos, ¿sabes qué? Ay, pues el Espíritu, así como que mi conciencia, ¿verdad? Decimos, mi conciencia me dice como que no, pero pues lo quiero hacer, ¿verdad? Y la conciencia, está una lucha ahí entre la conciencia y lo que quiere hacer y lo que no debe de hacer. Y usted dice, ¿qué tiene, verdad? Que tanto es tantito. Y lo hace. Y después, en otra ocasión, el Espíritu Santo le vuelve a exhortar y a decir, no lo hagas. Y usted dice, ay, nomás por hoy. Y así, el Espíritu Santo, dice la Escritura, que se contrista. El Espíritu Santo llega un momento en que dice, bueno, pues si quieres vivir como quieras, ¿verdad? Haz lo que te pegue la gana. Ya no nos exhorta el Espíritu Santo, ya no nos está redarguyendo, ya no sentimos ese jaloncito de orejas que nos hace que no hagamos las cosas. Y no porque el Espíritu Santo se vaya de nosotros, los que somos hijos de Dios. Y como decía el pastor, muchos se van al mundo y empiezan a pecar, pero llegan otra vez a los pies de Cristo, todos trasijados, ¿verdad? Todos golpeados, todos heridos, lastimados, y ahora se dedican a curar sus heridas, en lugar de crecer y haber entendido desde el principio. La palabra de Dios nos enseña que ahora tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a no pecar, que nos ayuda a no vivir una vida en desobediencia de parte con Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios reconoce su pecado y acepta, porque hay personas que dicen, no, estoy bien, ¿verdad? Yo no le hago mal a nadie, no estoy pecando. Y no reconocen que necesitan a Dios. Y hay mucha gente que viene a la iglesia con su vaso boca abajo, queriendo recibir de Dios, pero no va a recibir nada si no traemos esa conciencia de dejar que el Espíritu Santo me hable, me redarguya. Hay gente que viene a la iglesia no escuchando, trayendo sus oídos, pero no escuchando,
porque dicen, no, lo que dice el pastor, yo tengo mis pensamientos, yo traigo mi sabiduría, mi conocimiento, y está equivocado lo que dice el pastor, está equivocado lo que dice la Biblia. He escuchado personas que dicen, la Biblia está mal, ¿verdad? Ya cuando nosotros decimos la Biblia está mal, ahí sí ya, ¿verdad? Ya estamos perdidos, porque la Biblia es nuestro manual de vida. Dios por eso la dejó, para que nosotros supiéramos para dónde andar. Y hay personas, ¿verdad?, que no les gusta ser corregidos, ser instruidos, ser guiados. Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. A nadie le gusta que le diga que está mal, y no vive en la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no quiere ser expuesto para que luego no lo regañen, no le digan. No le gusta ser corregido, mas el que practica la verdad, dice la Escritura, viene a la luz. Aquel que reconoce que necesita de Dios, viene con Dios para que lo corrija más, para que lo limpie más, para que Dios haga lo que tenga que hacer en su vida. Amén. El que cree o piensa que no está mal, que no necesita de Dios, no habrá cambio en su vida. Necesitamos reconocer. Yo escuchaba que lo primero que le dicen a aquellas personas que son adictas es que reconozcan que necesitan ayuda, porque hay personas que dicen, no, yo cuando quiera lo dejo, y cuando quieran y nunca quieren, porque no pueden dejarlo. Y cuando reconocen que no pueden, que necesitan que alguien les ayude a dejarlo, es cuando dan el primer paso de reconocer que están en pecado, que necesitan ayuda. El segundo punto es, los ungidos son obedientes, mis hermanos. Los hijos de Dios son obedientes. Dios no camina con los rebeldes y los desobedientes. Si vemos que Dios siempre ha dejado en claro en su palabra, en varios pasajes de la Biblia, que Él prefiere obediencia antes que holocaustos o sacrificios. Dice el Señor, estoy harto de sacrificios, prefiero obediencia. A Dios no le impacta todo lo que yo pueda hacer por Dios. Que yo vaya a los hospitales y ore por los enfermos y sanen, y que yo dé a los pobres todo mi dinero, y que yo aquí en la iglesia barra y limpie y haga todo. A Dios no le impacta si yo estoy sirviendo, pero en desobediencia. Si yo no estoy sirviendo en obediencia a Dios no le agrada. Mucho creyente sirve a Dios desordenadamente, de mala manera y por compromiso, ¿verdad? El servir a Dios también es parte de lo que Dios ha llamado a hacer a nuestras vidas, y no debemos de hacerlo de esta forma, ni desordenadamente, ni de mala manera, ni por compromiso, porque cuando tenemos el Espíritu Santo, mis hermanos, hacemos las cosas para Dios con gozo, con alegría, con amor, ¿verdad? De ninguna de estas formas Dios le agrada nuestro servicio de mala manera. Mi mamá tenía una frase que ella siempre me decía. Hay veces que en la casa me mandaba a limpiar, y cuando me mandaba a lavar los trastes, iba y lo revisaba a ver cómo había yo dejado los trastes, y decía, cuando hagas algo, haz las cosas que se te agradezcan. O sea, no hagas un cochinero, ¿verdad? Si vas a hacer un cochinero, pues mejor no lo hagas. Haz algo que se te agradezca. Y eso siempre se me quedaba pensando que ahora Dios le agrada que hagamos cosas que se nos agradezcan. Y no hablo en cuanto a hacerlo perfecto. No hablo en cuanto a que usted, por ejemplo, yo le puedo dar mi ejemplo, ¿verdad? Tengo muchos años cantando en la iglesia y todavía me equivoco. Todavía se me va el tiempo de las canciones y hasta revuelvo las canciones, ¿verdad? El sábado nos dimos cuenta. Porque, bueno, no soy perfecta, me equivoco.
Pero lo que Dios habla de un servicio agradable delante de Él, se refiere a servir a Dios en obediencia, mis hermanos. ¿De qué sirve que estemos haciendo algo para el Señor si Dios lo está recibiendo como fuego extraño? ¿Sabe qué es fuego extraño? Como si usted estuviera adorando al diablo y le estuviera dando a Dios según ese olor. Usted estuviera dándole un sacrificio a Satanás y que estuviera diciéndole: Señor, recibe esta alabanza delante de Dios. Fíjese qué tan profundo es esto, de que a veces le damos a Dios este tipo de adoración, y no hablo de cantar, sino de nuestra vida completa, como un olor de podredumbre. No podemos servir a Dios como queremos, escuche bien, no podemos servir a Dios como queremos, como cuando podamos y donde queramos, ¿verdad? No podemos decir a Dios: mira, Señor, yo tengo ocupado aquí el miércoles, pero el domingo que está bien, ¿verdad? O yo tengo ocupado el domingo, pero ¿qué te parece si para el próximo o para el otro? Señor, yo estoy ocupado tal fecha, pero cuando yo pueda. Y ponemos al Señor queremos servir y adorar a Dios conforme yo pueda, conforme yo quiera, en lo que yo esté de acuerdo. Él dejó establecido en su palabra cómo le agrada que le sirvamos. Y dice la Escritura que a Dios le agrada que le sirvamos bajo sujeción a nuestras autoridades. ¿Sabe que hay hermanos que se congregan en las iglesias y andan en otras iglesias sirviendo? Y quién sabe, ¿verdad? Si no están en sujeción con su pastor. El pastor no sabe dónde anda, qué anda haciendo el hermano, ni nada, porque no está en sujeción. La Escritura habla que el creyente debe de estar bajo autoridad. Todos tenemos autoridades a quien respetar, y Dios ha puesto autoridades en nuestra vida para que las respetemos. Cuando nosotros respetamos a la autoridad, Dios nos bendice. Como la vez pasada que yo le decía, había una persona que decía: yo a Dios soy muy obediente con Él y lo respeto, pero a ti no te voy a respetar, hablándole al marido, ¿verdad? Porque tú no sirves para nada, y empezó, ¿verdad? Pero Dios ha puesto autoridad sobre el marido, sobre este varón, sobre la mujer ha puesto autoridad. Y ahí, ¿verdad? Ahí la Biblia está equivocada. Ahí es donde podemos decir nosotros: la Biblia está mal. Y cuando decimos la Biblia está mal, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo no está en nosotros. Cuando una mujer es sensata, reconoce, o cuando un hombre es sensato, reconoce y dice: la palabra de Dios dice esto, y esto voy a obedecer. Amén. Dele palmas al Señor. Entonces vemos que estas personas no actúan o no trabajan bajo sujeción de su autoridad, ni con humildad. Hay personas que son represumidas, ¿verdad?, de lo que hacen para Dios, y a Dios no le agrada. Dice que seamos humildes, porque lo que tenemos o lo que hacemos para Dios es porque Él nos ha dado. No porque nosotros seamos la maravilla, sino porque recibimos de parte de Dios un don, un talento para poderlo hacer. Entonces nosotros necesitamos humildad para dar con agrado eso que Dios ha depositado en nuestra vida. Con actitud de servicio, ¿verdad? Hay personas que tienen siempre la actitud de servir, que no le está diciendo: ándale, hermano, por favor, ¿verdad? Hay personas que piensan que el venir a la iglesia y servir a la iglesia, usted le está haciendo un favor al pastor. Es que es porque para el pastor, ¿verdad? No, se está haciendo un favor usted mismo. Porque la palabra de Dios dice que Él va a recompensar a cada uno según sea su obra. Si usted levanta una silla, Dios le va a recompensar por la silla que levantó.
Si usted va y da un taco a una persona, Dios le va a recompensar. No se lo va a recompensar al pastor, a cada quien Dios le va a dar su recompensa. Con amor. Debemos de servir a Dios con amor. Porque dice la Escritura que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Yo me siento afortunada de que Dios me haya llamado a su camino. Privilegiada porque no todos tienen la oportunidad de estar en su casa, de buscar a Dios, de servir a Dios. Y por eso es que comparto el evangelio y por eso es que a las personas que no conocen les digo, acércate a Dios. Dios cambió mi vida. Yo viví una vida triste, una vida vacía. Y cuando vine a Cristo mi vida es feliz. Y no le estoy diciendo que no tengo problemas o que no he tenido. Le estoy diciendo que Dios nos da ese gozo que no podemos tener en el mundo. Dios, cuando somos obedientes, quiere decir que somos ungidos de Dios. Vemos que la desobediencia siempre trae malas consecuencias. Si nosotros somos desobedientes, aquí y en China, ¿verdad? Siempre vamos a obtener malas consecuencias. Y también la corrección del Señor persiguiéndonos. Porque dice la Escritura que Dios al que ama, corrige. Y azota a aquel, ¿verdad?, que toma por hijo. Todos, bueno, la mayoría tenemos hijos y hay hijos que son bien desobedientes, ¿verdad? Bien tremendos. Son nuestros hijos, pero ¿qué debemos de hacer? Corregirlos. Y pues afortunados los que son obedientes, ¿verdad? No necesitan que Dios le esté dando de chicotazos. ¿Para qué sirve o para qué nos ungió Dios? Yo quiero que vaya conmigo a Lucas 4:18. Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, Dios nos ungió, Dios nos llenó de su presencia, de su Espíritu Santo, para que podamos ir, ¿a qué? A llevar las buenas nuevas a los pobres, a vendar, ¿verdad?, esos corazones entristecidos, a pregonar libertad, a libertar a los cautivos. A eso Dios nos ha enviado. La unción no es para presumir, para fanfarronear, para exaltarnos, sino que Dios nos capacita para bendecir a los demás, para ministrar en un mundo necesitado del poder de Dios, para decirle a las personas, necesitas a Dios. Somos ungidos cuando vivimos en el Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero terminar con esto, leyendo Romanos 8:9, pero lo voy a leer en la versión de la Biblia para Todos. Dice: en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. ¿Escuchó bien? En otras palabras, si usted y yo estamos ungidos, tenemos el Espíritu Santo de Dios, vamos a buscar tener intimidad con Dios. Vamos a buscar, vamos a reconocer que necesitamos de Dios. Vamos a reconocer y querer ser transformados. Vamos a venir a la iglesia con una actitud de recibir de la palabra de Dios la corrección o la reprensión de parte de Dios. Y 3, los ungidos somos obedientes. Aun cuando no nos guste o no nos parezca, nos sujetamos
a nuestros pastores, a nuestros gobernantes, a nuestro esposo, nuestra esposa. Bueno, la esposa se sujeta al marido, ¿verdad? Y los hijos se sujetan a los padres. Hay mucha unción el día de hoy. Gloria a Dios. Porque entendemos que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, no nos vamos a equivocar, no nos vamos a tropezar, nadie nos va a venir a engañar, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Yo le invito a que se ponga de pie, mis hermanos. Gloria al Señor.